La empleada humilde limpia tras una fiesta del millonario, y lo que descubre la deja sin palabras. Marta, con el cansancio en sus huesos, miraba la sala de la mansión después de la fiesta. ¡Qué locura! Copas aún chorreando champán, telas de seda en el piso como si se hubieran liberado de un desfile, y confeti dorado que cubría cada rincón, reflejando la luz de los candelabros. La opulencia del lugar contrastaba con su humilde vida, pero estaba acostumbrada. Era su trabajo, y aunque se quejaba, lo hacía con cierto orgullo. Mientras comenzaba su rutina de limpieza, un nudo se formaba en su estómago. La mansión del excéntrico millonario Darío Montoya siempre le había parecido un laberinto de secretos. Ese día, algo parecía diferente. El aire estaba cargado. ¿Sería el eco de risas que aún resonaba en sus oídos o el brillo inquietante de las decoraciones que la miraban desde las paredes? Marta recogía las copas, cuando un sonido casi imperceptible la hizo detenerse. Provenía de un pasillo poco transitado, una área que ella había evitado por el temor que le daban las sombras que se cernían allí. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Se acercó. Sus pasos apenas resonaban en el suelo de mármol. Al final del pasillo, una puerta oculta llamó su atención. Era pequeña, casi como si hubiera sido olvidada por el tiempo. Sin pensarlo dos veces, la empujó, y con un chirrido que la hizo estremecer, la puerta se abrió. Frente a ella, una habitación secreta se revelaba, inundada de polvo y recuerdos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, retratos de rostros que parecían llevar siglos atrapados en sus marcos. Marta se asomó a ellas. En cada imagen, una historia contada a través de miradas perdidas. La habitación estaba llena de documentos, cartas amarillas por el paso del tiempo, y objetos personales que parecían murmurar secretos jamás revelados. Sin quererlo, su corazón latía con fuerza, como si esos ecos pasados le reclamaran algo. Mientras hojeaba una carta, los ojos de Marta se abrieron en desmesura. Había menciones a un nombre, su apellido. ¿Cómo podía ser? Las palabras se deslizaban como agua entre sus dedos. Había una conexión, algo que unía su vida a la historia sombría del millonario. ¿Qué más hallaría allí? Pero de repente el silencio se rompió. Un crujido detrás de ella. Marta giró la cabeza. Su cuerpo helado. Alguien estaba en la puerta, una figura oscura, imperceptible en la penumbra. El miedo se instaló en su pecho como un puño apretado. Y en ese instante, comprendió que los secretos de la mansión no solo podían arruinar a un millonario, sino que también amenazaban con destruir su propia vida y la de su familia. La decisión la consumía. ¿Debía mirar hacia otro lado y proteger su puesto, o confrontar la verdad y arriesgarlo todo? Sueños, dolor, sombras, todo giraba a su alrededor. El tiempo se detuvo mientras la escena se tornaba más tensa y oscura. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Marta sintió su corazón latir desbocado. La figura en la puerta parecía crecer en la penumbra, su presencia pesada, como un mal sueño del que no podía despertar. Con un temblor en las manos, se giró lentamente, esperando lo peor. Un hombre alto, de chaqueta oscura y rostro parcialmente oculto por la sombra, la miraba con ojos que brillaban intensamente. ¿Qué haces aquí? Su voz resonó en la habitación como un eco ominoso. Marta no podía responder. Su mente se había detenido en el instante. Deseaba desaparecer, volver a su rutina, a la limpieza ahogadora de la mansión, pero el miedo la paralizaba. Me llamo Julián, continuó el extraño, dando un paso adelante. La luz de una lámpara cercana iluminó su rostro, y Marta notó las líneas de preocupación y una extraña familiaridad. Estoy aquí para pedirte que te vayas. No deberías haber entrado a este lugar. Marta sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en esto?, se atrevió a preguntar.
Su voz temblaba, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Julián parecía dudar. Su respiración se aceleró. Lo que encontraste no es solo un secreto, es peligroso. Y vale más que cualquier fortuna, dijo, acercándose aún más. Esa carta. Sabes que eso no es solo un trozo de papel, ¿verdad? Y entonces comprendió. La mención de su apellido, las historias de su familia, todo lo que había encontrado en aquella habitación comenzaron a entrelazarse en su mente. ¿Qué sabes de mí?, preguntó, sintiendo que la realidad se desmoronaba. Julián se detuvo. Tu apellido está vinculado a una antigua traición. La familia Montoya y la tuya han estado entrelazadas por generaciones. Las palabras golpearon a Marta más fuerte que un puñetazo. La herencia, las disputas, todo ha estado oculto. Darío es parte de esto, de una historia que prefirió olvidar. Los ecos del pasado resonaban en su mente. Las historias de su abuela, las advertencias sobre el linaje, todo comenzaba a encajar. La mansión, el misterio de la fortuna, su vida. Su identidad estaba en juego. Justo en ese momento, el silencio se rompió de nuevo. Se escuchó un fuerte estampido desde el pasillo. Antes de que Marta pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. 2 hombres corpulentos irrumpieron, con rostros serios y miradas que ardían. Julián, retrocede, gritó uno. El caos estalló. Marta sintió la adrenalina corriendo por sus venas. Julián hizo un movimiento rápido, empujando a Marta hacia atrás. Corre, ahora. La urgencia en su tono era clara. Desconcertada, Marta comenzó a retroceder, sus pies moviéndose con una rapidez que no sabía que poseía. Pero antes de que pudiera llegar a la salida, uno de los hombres la tomó por el brazo, forzándola a detenerse. ¿Qué sabes?, le preguntó, su voz dura como el acero. Las imágenes de la habitación se agolpaban en su mente. Ella sabía que estaba a punto de perderlo todo. No sé nada, dejadme ir, gritó, luchando. Pero algo en el rostro de su captor cambió. La confusión reemplazó la dureza. Si sabes sobre la carta, no te dejarán salir, murmuró. Ese momento fue clave. Marta sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué había desencadenado? ¿Era su vida, su historia, solo una pieza en un juego mucho más grande? Mientras la tensión estallaba a su alrededor, un viento helado atravesó la habitación, llevándose con él los secretos que una vez creyó conocer, y en ese instante todo cambió. La mansión de Darío Montoya ya no era solo un lugar donde trabajaba, sino un laberinto de sombras que amenazaba con tragarse su existencia. La verdad que había encontrado la llevaría a un abismo inimaginable, y la única salida parecía ser aún más peligrosa. ¿Estaba dispuesta a descubrirlo? Marta estaba paralizada. La figura del hombre frente a ella, con la mirada fiera, hacía que su corazón se acelerara a un ritmo agitado. ¿Qué sabes?, insistió, su voz resonando como un ladrido en la habitación silenciosa. La adrenalina corría por sus venas, y un nudo de miedo se formaba en su estómago. La idea de huir se cruzó por su mente, pero ¿a dónde iría? Déjala, dijo Julián desde detrás de ella, con una determinación que retumbó en el aire tenso. No sabe nada, solo no sabe. Sus ojos buscaban la manera de calmar la situación. Los hombres se observaban, un instante de tensión que parecía eterno. Marta sintió que el tiempo se paralizaba. La presión en su pecho era horrenda, como si toda la historia de la mansión, de su familia, estuviera a punto de desmoronarse. Y de repente, un grito desgarrador rompió el silencio, proveniente de la sala donde habían estado antes. «Darío», alguien chilló. La voz era tan intensa, tan llena de pánico, que Marta sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La mirada de los hombres se tornó de alarmante a aterrorizada. «No, tenemos que salir de aquí», dijo uno de ellos. Su rostro se había puesto pálido, como si hubiera visto un fantasma. Ahora, el ambiente cambió de inmediato. Julián y Marta intercambiaron miradas cargadas de confusión. «¿Qué está pasando?» «¿Quién gritó?», preguntó ella, un nudo formándose en su garganta. Un estruendo resonó, y las luces comenzaron a parpadear. Los hombres se movieron rápido, llevando a Marta con ellos, pero al mismo tiempo intentaron huir. «Ven», dijo Julián. Su voz era autoritaria pero también asustada. «Debemos irnos antes de que sea demasiado tarde». Marta se sintió como si estuviera atrapada en una película de terror, tratando de seguir pase detrás de los hombres.
pero su mente aún giraba con pensamientos. ¿Qué había descubierto en esa habitación? ¿Era realmente esa historia familiar tan siniestra? Todo giraba y se alzaba en su pecho como un huracán. Mientras corrían hacia la salida, una serie de gritos y ruidos descontrolados retumbaban desde el pasillo. Cuando llegaron a la sala principal, la escena estaba desatada. La fiesta, que había sido un despliegue de risas y alegría, se había transformado en caos. Algunos invitados corrían descontrolados, otros estaban en el suelo, gritando de terror. La mansión había cobrado vida, pero no de la forma que Marta había imaginado. Y entonces lo vio. En medio de toda esa locura, Darío Montoya estaba en una esquina, pálido y tembloroso, mientras un grupo de hombres armados lo mantenía contra la pared. Todos parecían enviados desde un mundo tenebroso. Sus corazones latían al unísono con la pulsación del terror que impregnaba el lugar. «Darío», gritó Julián, su voz llena de desesperación. «¿Qué hiciste?» Darío levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron con los de Marta, ella sintió que le caía un balde de agua fría. En su mirada había desesperación, pero también algo más. ¿Qué era? ¿Cobardía? ¿Desprecio? «Esto es un error», dijo Darío, con un hilo de voz. Su rostro se había vuelto ceniciento. «No se lo lleven a ella. Ella no tiene nada que ver». «Marta», dijo Julián, acercándose a ella, tratando de protegerla del caos. Pero antes de que él pudiera poner su plan en marcha, una explosión resonó, enviando humo y polvo por el aire. Marta se cubrió la boca para no inhalar el sudor helado del miedo. La realidad se empezó a fragmentar. Una revelación chocante le atravesó la cabeza. No solo estaba atrapada, sino que su vida nunca volvería a ser la misma. La historia que había descubierto, ese apellido oscuro, quizás ya no solamente era un secreto familiar. Las decisiones que habían tomado, otros eran las que ahora moldeaban su destino. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de una puerta trasera que se abría con un golpe. La esperanza y el terror se entrelazaron cuando un rayo de luz iluminó la oscuridad. ¿Podría ser la salida? Pero, ¿sería peor el destino que se avecinaba en la salida? Mientras la situación se desataba en un torbellino de confusión, Marta sabía que algo más terrible acechaba en las sombras. Su mente continuaba girando, atrapada entre la protección que le ofrecía Julián y la traición que parecía filtrarse desde el mismo sede de la familia Montoya. Todo se estaba desmoronando, y el caos no hacía más que empezar. ¿Podría realmente enfrentar lo desconocido que estaba a punto de revelarse? ¿En quién podría confiar? La mansión ya no era solo un lugar de trabajo, sino un laberinto de engaños donde conocer la verdad podría costarle más de lo que estaba dispuesta a entregar. Marta se quedó congelada, el caos la rodeaba, como un océano de gritos y sombras en el que no podía sumergirse. Julián estaba a su lado, pálido y agitado. Podía sentir la tensión en el aire, casi palpable, cortante como el cristal. Su mirada buscaba respuestas, pero todo era confusión, descontrol. «Vamos. Hay que salir de aquí», dijo Julián, tirando de su mano. Pero Marta estaba aturdida. El rostro de Darío, atrapado y asustado, la miraba con desesperación. ¿Era él la razón de todo este horror? Su corazón latía tan rápido que sentía que podría estallar en 1000 pedazos. Entonces un grito desgarrador vibró en el aire. Un chillido que provenía de la sala principal. «No, no, suéltame». La voz era inconfundible. Era la de Clara, la mejor amiga de Marta, alguien que siempre había estado para ella. El miedo la envolvió como un abrigo helado. «Clara», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta al imaginar lo que podía estar sucediendo. «Sígueme, ahora». Julián insistió, pero su camino se obstruyó abruptamente. Un hombre alto, de chaqueta negra y mirada feroz, se interponía entre ellos. Tenía una clase de aire amenazante que helaba la sangre. «No hay salida», dijo, sonriendo de manera siniestra. Marta sintió como si el tiempo se detuviera. Su mente giraba. Todo lo que había encontrado, esa carta, el apellido, y Clara. ¿Cuál era su papel en esto? ¿Estaba ella mezclada en los secretos de los Montoya? La situación hizo un giro. La puerta trasera se abrió de golpe, y la luz del exterior inundó la habitación. Pero en ese instante se escuchó un disparo, un sonido seco que retumbó como un trueno. El estruendo fue seguido de gritos ahogados. Marta vio a Clara, empujada hacia adelante, tratando de escapar, su rostro pálido, lleno de terror.
Clara, no, gritó, pero fue en vano. El hombre de la chaqueta negra la sostuvo con fuerza y, antes de que pudiera reaccionar, disparó al aire. El pánico estalló de nuevo, la gente corría en todas direcciones. Las risas y la música se habían transformado en caos. Julián empujó a Marta hacia el lado opuesto, arrastrándola lejos del tumulto. «Debemos encontrar a Clara», gritó, pero él, horror se apoderó de ella. «¿Qué está pasando?» La verdad la golpeó como un mazazo. Todo era más profundo, más oscuro de lo que había imaginado. Sabía que la mansión ocultaba secretos, pero esto era otra cosa. ¿Qué relación tenían los Montoya con sus propios secretos familiares? La carta, el apellido, ahora se sentía atrapada en una red de mentiras. «Escúchame», dijo Julián, su voz temblando. «Todo esto es por la carta que encontraste. Tiene más poder del que piensas. No solo es un pasado oscuro, hay personas que están dispuestas a matar por ello. Tu apellido se conecta con algo devastador, algo que Darío ha intentado ocultar todos estos años». Sus palabras la impactaron. «¿Por qué no me dijiste eso antes?», demandó, apenas capaz de procesar la revelación. «¿Por qué no?» Sabía lo que implicaba. No sabía que tu familia tenía su propia historia con esta gente, respondió Julián. Su mirada se oscureció. El tiempo se nos acaba. Si no encontramos a Clara... De repente el caos se detuvo. La sala se sumió en un silencio perturbador. Marta sintió que el aire se volvía denso. En ese momento el mismo Darío apareció entre las sombras, su rostro lleno de pánico. «Basta, lo que están buscando no vale la pena. No lo entienden». Marta y Julián se miraron confundidos. «¿Qué no entienden, Darío?», preguntó. La voz de Marta se tornó firme. «Tú sembraste el caos. ¿Qué hay detrás de todo esto?». En respuesta, Darío dio un paso adelante, sus ojos brillaban. «Todo lo que crees saber está al revés. Tu familia es parte del problema. Y la carta es solo el comienzo de algo mucho más grande. El juego que estamos jugando involucra vidas. Tienes que elegir, Marta». Esa palabra lo cambió todo. ¿Una elección? La presión en su pecho aumentó. Sabía que estaba en medio de algo feroz y grande. Su mundo se desmoronaba a su alrededor, aunque el destino de Clara estaba ahora en juego. Julián le apretó la mano, y en ese instante, el sonido de sirenas empezó a sonar a lo lejos. La realidad se desdibujaba, y Marta se encontró en una encrucijada. Si se decidía a seguir adelante, no solo podría poner en riesgo su vida, también podría revelar secretos que cambiarían para siempre su comprensión de quién era realmente. ¿Estaba lista para descubrir la verdad, aunque pudiera arruinarlo todo? La tensión en la sala se volvió insoportable. Marta sentía como cada segundo se alargaba, como si el tiempo hubiera decidido jugar una cruel broma. El miedo la envolvía, y la realidad se comprimía a su alrededor. «¿Qué es lo que tenemos que entender, Darío?», preguntó. Su voz apenas un susurro, pero llena de determinación. Pero antes de que él pudiera responder, un estallido de risas resonó desde la entrada de la mansión, seguido por el estruendo de una puerta que se abría de golpe. Todos giraron la mirada hacia la fuente. Un grupo de hombres irrumpió, sus chaquetas brillaban bajo la luz parpadeante. Eran agentes de seguridad, y venían con una rabia contenida que palpable en el aire. Nos informaron de un tiroteo, emergencias a la vista, uno de ellos gritó. Las palabras caían como una losa, llenando la habitación de un pánico renovado. Era un caos total. «Salgan de aquí, rápido», dijo uno de los agentes, mientras intentaba organizar la evacuación. Pero el ambiente era un frenesí descontrolado. Marta buscó a Julián, pero estaban rodeados. No había salida. «Clara», Marta gritó. El nombre salía de sus labios como un eco de desesperación. No sabía dónde estaba, pero el terror comenzaba a enredarse con su corazón, como un garrote en su pecho. La multitud se movía en un mar de rostros asustados, y entre los gritos se distinguió una voz familiar. «Marta, aquí». Era Clara, a punto de ser arrastrada hacia la salida por uno de los hombres armados. Marta sintió que el aliento se le cortaba. «Clara», gritó nuevamente, y Julián se movió a su lado, empujando a través de la gente. Pero justo cuando llegaron a su lado, otro disparo resonó, y el cuerpo de Clara se desplomó. «No». La escena se congeló por un segundo, la incredulidad llenó el espacio. Marta sintió cómo el mundo se desmoronaba ante ella. Clara yacía en el suelo, su rostro pálido, mientras el agente que había disparado miraba con horror, la confusión reflejada en sus ojos. «No era mi intención»,
Era una advertencia, gritó, lleno de pánico. ¿Qué hiciste?, murmuró Julián. La furia y la tristeza se mezclaban en su voz, pero el caos era demasiado grande, las luces titilaban, las sombras danzaban a su alrededor, y de repente, Marta sintió que la historia se retorcía bajo su piel. Esto es mucho. Más grande de lo que creemos, pensó. El hombre que había disparado estaba empezando a temblar. Sus manos estaban cubiertas de sudor, y en su rostro había una mezcla de terror y remordimiento. Entonces Darío alzó la voz. «Basta, deténganse, no había necesidad de esto». Sus palabras resonaron en la sala, pero su tono era desquiciado. Había algo oscuro en él, algo que nunca antes había notado. Era como si toda la tensión se hubiera acumulado en su presencia, como una bolsa a punto de estallar. «Es hora de la verdad», dijo, su mirada fija en Marta. «La carta que encontraste no es solo un legado familiar, es el motivo por el cual todo esto está sucediendo. Clara no debería haber estado en medio de esto». Su voz se quebró, y, de repente, sus palabras tomaron una gravedad abrumadora. «¿Qué carta?», preguntó Marta, ahora sintiéndose más perdida que nunca. Hasta ese momento, su vida giraba en torno a limpiar la mansión, y ahora estaba en medio de un escándalo que amenazaba no solo su trabajo, sino su vida entera. «Es más que un secreto, es una maldición», dijo Darío, la desesperación en sus ojos. «Tu familia y la nuestra han estado entrelazadas por generaciones, y lo que contiene ese papel podría destruirnos a todos». Antes de que Marta pudiera responder, el hombre del disparo se acercó, con una mezcla de miedo y determinación. «Ella no debería haber encontrado eso. La ha metido en un problema del que no entiende las consecuencias», dijo, mirando a Clara en el suelo. Pero lo que dijo a continuación hizo tambalear el mundo de Marta. «Tu apellido no es solo un legado. Forma parte de la verdadera herencia de la familia Montoya, y Clara es su descendencia directa». Las palabras cayeron como una bomba, haciendo que Marta retrocediera. Todo su entendimiento se desmoronaba. «Clara, una Montoya. Esto no puede ser posible», murmuró. «Eso no tiene sentido». Pero el estruendo de la verdad retumbaba en su mente. Todos los secretos que había creído saber se caían como piezas de dominó, y algo en su interior comenzó a quebrarse. Clara, su mejor amiga, había estado oculta en la oscuridad de su historia, y ahora el abismo de lo desconocido se abría ante ella. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Julián, su voz rota por la desesperación, mientras las sirenas se acercaban y el caos se apoderaba de todo. Y en ese instante, Marta supo que la vida que había llevado hasta entonces estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Podría seguir ignorando la nueva realidad que se iba revelando? Mientras el pánico reinaba en la mansión, la verdad golpeaba con una fuerza renovada, y su elección se convertía en la única salida de un laberinto repleto de secretos y sombras. Una sombra, sin embargo, acechaba, y la historia no había hecho más que comenzar a desarrollarse. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Quién era realmente ella y qué había heredado sin saberlo? La noche prometía respuestas, pero a un precio aterrador. Marta estaba paralizada. El caos a su alrededor aumentaba y el tiempo parecía haberse detenido. Las palabras de Darío resonaban en su mente, pero no había tiempo para pensar. La figura de su mejor amiga, Clara, yacía en el suelo. En ese instante, la realidad se desmoronaba frente a ella. Julián a su lado la miraba con desesperación, pero no podían quedarse ahí. «Debemos salir. Ahora», gritó Julián, tirando suavemente de su mano. Pero ella no podía apartar la mirada de Clara. «No, no, Clara», murmuró, un nudo en su garganta. «Confía en mí, por favor. Si nos atrapamos aquí, seremos parte de esto. Vamos», repitió Julián, su voz resonando entre gritos y el estruendo de la multitud. Marta sintió que su corazón se dividía. Tenía que decidir. De repente, un estruendo que heló la sangre recorrió la habitación. La puerta principal voló de golpe. Los hombres armados entraron en la sala, dispuestos a controlar el caos. «Todos al suelo. Nadie se mueve», gritaron, con voces contundentes como truenos. Una mezcla de miedo y sorpresa recorrió la sala, y Marta se apresuró a esconderse detrás de una mesa. Julián le siguió. Todo sucedió en un instante. Un hombre alto y musculoso con una máscara negra avanzó hacia donde estaba Clara, que aún yacía inconsciente. El caos se había vuelto un torbellino de desesperación. «No, por favor»,
gritó uno de los agentes, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Un disparo retumbó en la sala, y el rostro de Marta se tornó pálido mientras el tiempo parecía detenerse. «Clara», gritó, pero sus palabras se perdieron entre el ruido. En un instante, el agente que había disparado la miró, y el horror se apoderó de su rostro. Yo no quería, murmuró, antes de ser interrumpido por otro disparo. Fue entonces cuando sucedió. Un estruendo ensordecedor llegó desde el fondo de la mansión. La luz titiló y de un segundo a otro, una explosión retumbó en el aire, rompiendo las ventanas y causando que el polvo y los escombros volaran por todas partes. «Salgan de aquí, ahora», gritó un agente más, su voz resonando por encima del caos. Las sombras se movían rápidamente, y Marta sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. Julián la agarró del brazo y la arrastró hacia una salida de emergencia, mientras el aire se llenaba de humo y gritos. Mientras corrían, un rostro familiar se asomó entre la multitud. Era Gabriela, la madre de Clara. Marta se detuvo en seco. ¿Qué estaba haciendo aquí? «Marta, ¿qué está pasando?», exclamó Gaby, sus ojos llenos de pánico. «Clara está herida. No sé qué hacer», exclamó Marta. El dolor se reflejaba en su pecho. Gabriela giró la vista hacia Clara, quien todavía yacía en el suelo. «No, Clara», gritó, corriendo hacia su hija. El pánico de los agentes y la multitud era indescriptible. Julián, incapaz de más, empujó a Marta hacia el camino de escape. «Debemos irnos, ahora. Esto es mucho más grande de lo que pensabas. Tu apellido, Marta, es más que un secreto. Es una maldición para todos nosotros». La revelación lo golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué quería decir con eso? Marta se dio cuenta de que estaba en una telaraña de mentiras y traiciones. La explosión detrás de ella llegó, como un nuevo recordatorio del peligro inminente. «¿Qué estás diciendo?», le preguntó asustada. «¿Qué maldición?». Antes de que pudiera obtener respuestas, un grupo de hombres armados apareció en su camino. Eran demasiados, y el miedo invadió su corazón. «No hay salida», rugió uno de ellos, su mirada gélida abrumándola. Y entonces, en medio del caos, la cruda verdad emergió. Un grito desgarrador salió de los labios de Clara. «Mamá». La desconsolada voz de Clara caló tan hondo que causó un vuelco en el estómago de Marta. «Clara, no», gritó Gabriela, aturdida, mientras intentaba atravesar el tumulto. Esa imagen se quedó grabada en la mente de Marta. La sensación de impotencia, de estar atrapada en un torbellino, la ahogaba. En ese instante, un hombre alto con una chaqueta oscura se acercó. Sus ojos brillaban con un propósito aterrador. «¿Qué saben de la carta?», preguntó, su voz cortante como un cuchillo. El silencio se hizo profundo y helado. En ese momento, la verdad a pie de la carta, la conexión familiar y el secreto que habían revelado cobraron vida. Justo cuando estaban al borde del abismo, una risa burlona resonó en el aire. Creyeron que podían escapar de esto. Es mucho más grande de lo que creen. El rostro de Julián se torció de desesperación. Todo había cambiado. La angustia y el horror estaban en cada rincón de la mansión. ¿Podrían, a pesar de todo, encontrar la salida? ¿Qué oscuridad acechaba más allá de esa puerta? La incertidumbre llenaba la habitación, y Marta supo que algo más horrible estaba por suceder. Las sombras se cerraron. A su alrededor, la atmósfera en la sala era electrizante. Marta sentía su corazón latiendo fuerte, casi como si fuera un tambor en medio de una tormenta. Julián la miró, los ojos llenos de preocupación, mientras trataba de entender la amenaza que se cernía sobre ellos. El hombre de chaqueta negra seguía allí, su mirada fija y amenazante. El caos del lugar parecía cobrar vida, un preámbulo aterrador de lo que estaba por venir. «¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí?», gritó Julián, cada palabra cargada de furia. La multitud detrás de ellos murmuraba, inquieta y asustada. La atención volvió a centrarse en el hombre corpulento. Nació el silencio, y de repente se hizo evidente que todos estaban esperando su respuesta. «Eres más valeroso de lo que pensaba, Julián», dijo él, hombre con una sonrisita burlona que le erizó el vello de la nuca a Marta. «Pero este juego no es solo suyo, aquí todos juegan su rol». La tensión era insoportable. Marta sintió que el aire se hacía más pesado. Todo lo que había creído saber se desmoronaba. Si Clara,
Su mejor amiga era parte de la historia de los Montoya. Entonces, ¿qué pasaría con ella? Y de pronto, el grupo armado con el que el hombre había llegado se movió hacia Clara, que aún yacía en el suelo, vulnerable y ajena a todo. El horror golpeó a Marta. Clara, susurró, con un nudo en la garganta. Sin poder contenerse más, intentó avanzar, pero Julián la frenó. No, no podemos hacer eso, murmuró. Una explosión de voces provenientes de los agentes de seguridad estalló en otra parte de la mansión. Las luces parpadeaban, el aire se llenaba de gritos y humo, lo que hacía que la escena fuera más caótica aún. Entonces el teléfono móvil de Marta comenzó a vibrar en su bolsillo, interrumpiendo el frenesí. Al ver el nombre en la pantalla, su corazón se detuvo. Era su padre. La mirada de Julián se tornó dura. «Contestarás, no hay tiempo», le advirtió, pero algo dentro de ella le dijo que debía saber. Sin poder resistirse, Marta sacó el móvil y contestó. «Papá», su voz era apenas un murmullo tembloroso. Al otro lado de la línea, la voz de su padre llegó llena de urgencia. «Marta, debes escucharme. Hay secretos que te están acechando. La carta que encontraste, hay algo más. Tu abuela». Nunca te lo dijo, pero en su pasado hay una traición que involucra a los Montoya. Su voz se cortó. Marta sintió un frío helado en su pecho. «¿Qué traición, papá?» En ese instante el desconcierto la embargó. Todo lo que había creído sobre su familia y los Montoya se tambaleaba. «Tu vida no tiene por qué verse afectada, pero debes salir ahora. No confíes en ellos», le advirtió su padre con firmeza. Un ruido ensordecedor se escuchó al fondo. Las luces parpadearon una vez más antes de apagarse por completo. Marta sintió el aliento atrapado en sus pulmones. En la oscuridad, la realidad se tornó cada vez más aterradora. Las voces se multiplicaban, y la figura del hombre de chaqueta negra se acercaba, ahora con un destello en su mano. «Estamos en un juego, y tú justo has hecho tu jugada final», dijo, mientras sacaba un arma, y ese instante pareció detenerse. Todo lo que le importaba, todo lo que amaba, estaba en peligro. Las luces comenzaron a encenderse nuevamente, revelando caos a su alrededor. Pero antes de que pudiera procesar su miedo, sucedió lo inesperado. El sonido de un disparo resonó. No era el disparo del hombre de la chaqueta negra, ni el de los agentes, sino uno que venía de un lugar apartado. Al instante, el hombre se detuvo, desconcertado, mientras su mirada se perdía. Un segundo después, un grueso de humo oscuro comenzó a llenar la habitación, haciendo que todos se agacharan. Marta no podía creer lo que veía. En medio del caos, Clara se levantó, con una mirada en sus ojos que nunca antes había visto. Pero no era la Clara que conocía, era otra persona, una sombra del pasado. «No pueden hacer esto, es mi vida». La revelación la golpeó. Clara no solo era parte de la historia, era la clave de todo. Su verdad estaba entrelazada con los secretos más oscuros de los Montoya. «¿Qué está pasando, Clara?», gritó Marta, pero no hubo respuesta. Clara levantó una mano y apuntó al hombre oscuro. Sus ojos ardían con una determinación aterradora. Sin tiempo para pensar, Marta sintió que una ola de confusión la barría. La vida que había conocido se desmoronaba. Todo lo que había creído saber se desvanecía en un torbellino de impactos, revelando secretos que nunca habían debido salir a la luz. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué lazo compartía Clara con los Montoya? Mientras las luces se apagaban por segunda vez, todo lo que una vez fueron risas se convertía en ecos de un pasado secreto que amenazaba con atraparlas a todas. La historia del apellido, de la traición y el destino estaban entrelazados. Marta solo podía pensar en una cosa. ¿Podría realmente confiar en Clara ahora que todo lo que creía se hundía en bromas peligrosas y verdades ocultas? Marta estaba paralizada. El caos a su alrededor aumentaba y el tiempo parecía haberse detenido. Las palabras de Darío resonaban en su mente, pero no había tiempo para pensar. La figura de su mejor amiga, Clara, yacía en el suelo. En ese instante, la realidad se desmoronaba frente a ella. Julián, a su lado, la miraba con desesperación mientras trataba de entender la amenaza que se cernía sobre ellos. «Debemos salir, ahora», gritó Julián, tirando suavemente de su mano. Pero ella no podía apartar la mirada de Clara. «No, no, Clara», murmuró, un nudo creciente en su garganta.
Confía en mí, por favor. Si nos quedamos aquí, seremos parte de todo esto. Vamos, repitió Julián, su voz resonando entre gritos y el estruendo de la multitud. Marta sentía que su corazón se dividía. Tenía que decidir. De repente, un estruendo helador recorrió la habitación. La puerta principal voló por los aires. El sonido de la explosión resonó en sus oídos mientras hombres armados irrumpían con furia. «Todos al suelo, nadie se mueve», gritaron, y la multitud estalló en un mar de terror. Marta sintió que el aire se hacía más pesado. Todo lo que había creído saber sobre su vida se desmoronaba, y el miedo se apoderaba de ella. En medio del caos, vio a Clara intentando levantarse. Una mirada de angustia en su rostro, como si presintiera el horror inminente. «Clara», gritó, pero su voz se perdió en el tumulto. El hombre de chaqueta negra se acercó, su mirada gélida, mientras un destello de metal apareció en su mano. Julián, con un gesto rápido, la empujó hacia un lado, intentando protegerla, pero bordeando el caos, se sentía cada vez más atrapada. «Esto se está volviendo un desastre mayor. Salgamos ya», insistió Julián, manteniendo su agarre firme en su mano. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Entonces el peligro cobró vida. Un disparo retumbó en la sala, y Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La figura del agente que disparó se había congelado, despavorido, al darse cuenta de lo que había hecho. «No era mi intención», murmuró, pero el pánico se apoderaba de todos. Marta sintió que su corazón se caía. «Clara, no», gritó, pero una sombra oscura se interpuso entre ellas. En un instante, el hombre de chaqueta negra dio un paso adelante, su rostro iracundo iluminado por la luz que parpadeaba. «¿Qué saben sobre la carta?», preguntó, su voz gruesa y llena de rencor. El silencio se volvió denso. Era como si todos hubieran olvidado cómo respirar. Y de repente, el teléfono de Marta vibró de nuevo en su bolsillo. Era su padre. Sin pensar, contestó, sintiendo que la adrenalina nublaba su mente. «Papá». La voz de él llegó cargada de urgencia. «Marta, debes escapar. Lo que está pasando es más grave de lo que imaginas. La carta que encontraste es la clave de todo. Hay cosas que nunca te contaron, cosas que te han puesto en peligro». Las palabras de su padre eran un golpe. ¿Qué había descubierto? ¿Qué conexión había entre ellos y los Montoya? Todo giraba como una tormenta en su mente. Y ahí, en medio del caos, descubrió algo terrible. Clara era hija de Darío. Su mejor amiga era parte de una historia que siempre había estado oculta. «Clara es parte de esto, y te han estado usando a ti también», decía su padre, mientras una explosión resonaba en el fondo. La verdad estaba evaporándose en el aire. Un instante después la habitación oscureció casi por completo. El hombre de chaqueta negra se abalanzó sobre Clara, su mirada llena de malévola intención. Fue en ese momento cuando Marta sintió una mezcla de dolor y furia. Sin pensarlo, se interpuso. «No te atrevas», gritó. Pero un segundo después, un rayo de luz iluminó la escena. Clara, en un acto desesperado, lanzó su mano hacia el hombre y gritó: «Eres un traidor». Las palabras resonaron con una fuerza que dejó a todos paralizados. En un instante, el hombre se quedó quieto. Marta sintió un latido en su pecho, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Pero entonces, un ruido ensordecedor se escuchó, seguido de una ráfaga de luces, y el caos se convirtió en un torbellino de sombras. Marta miró a su padre en el teléfono. Su voz entrecortada decía: «Despierta, te están utilizando, ellos no son quienes dicen ser». Pero el ruido tapaba sus palabras válidas. La verdad estaba en el aire, y sin quererlo, todos estaban atrapados en un juego mortal. Ahora, todo lo que conocían y creían se había vuelto mentira. Clara no solo era su amiga, era también la razón de todo el conflicto, y el instinto de supervivencia de Marta había activado una fuerza que nunca imaginó tener. Mientras la confusión llenaba la habitación, ella se dio cuenta de que su vida, su propia historia, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Con quién podía realmente confiar en este laberinto de engaños? ¿Era Clara una aliada o una traidora en esta batalla sin tregua? La sombra de lo desconocido se cernía sobre ellas, y la tensión estaba a punto de estallar. Marta estaba paralizada. El caos a su alrededor aumentaba, y el tiempo parecía haberse detenido. Las palabras de Darío resonaban en su mente:
La carta es una maldición. La figura de Clara yacía en el suelo, y el terror se expandía en su pecho como un fuego incontrolable. Julián la miraba, su preocupación palpable. «Debemos salir. Ahora», rugió Julián, tocando su hombro con firmeza, pero el miedo la mantenía anclada. «No, no, Clara», murmuró, sintiendo la desesperación aplastarla. Un disparo resonó, y la sala se osciló entre el horror y el silencio. Una sombra se proyectó sobre Clara. El hombre de chaqueta negra se acercaba con una mirada malévola. Mientras un segundo disparo sonó, el corazón de Marta se detuvo. «No», gritó, pero el sonido se ahogó en el tumulto. La vida parece haberse vuelto un laberinto oscuro y aterrador. «Clara, despierta», imploró, pero las palabras se perdieron entre gritos y desesperación. Como si respondiera a la súplica, Clara abrió lentamente los ojos, pero la mirada que tenía no era la que Marta conocía. Había algo diferente, más oscuro, más peligroso. «Es hora de que descubras la verdad», Clara dijo, levantando la mano. Marta se congeló. ¿Qué estaba sucediendo? Antes de que pudiera procesar, el hombre de la chaqueta negra se giró hacia Clara, su rostro transformándose en una mezcla de horror y asombro. «¿Qué has hecho?», preguntó, con la voz temblorosa, retrocediendo como si viera un fantasma. Marta lo observó. La confusión llenaba el aire. Lo que necesitaba hacer. «Clara», respondió con firmeza, y en ese momento pasó algo extraño. El ambiente cambió. La sala pareció oscilar, como si un potente rayo de energía se hubiera desatado. «Es un juego sucio, y yo no pienso ser parte de él». En un abrir y cerrar de ojos, el hombre de la chaqueta negra le disparó a Clara. Fue un segundo que pareció eterno. Sin embargo, el proyectil no impactó en ella. En un giro inesperado, Clara levantó un brazo y el disparo se desvió, como si una fuerza invisible lo hubiera detenido. Marta sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué demonios?», murmuró Julián, sin poder creer lo que veía. La sala quedó en un silencio absoluto, todos los presentes atónitos ante la escena. «Lo que nunca te dije, Marta, es que soy parte de esto, de la familia Montoya», Clara confesó, su voz resonando con una firmeza desconcertante. La verdad se cernió sobre Marta como un peso insoportable. «Mi madre es la hermana de Darío». Marta sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. No podía ser. Clara, su mejor amiga, era parte del mismo linaje del que siempre había temido. «¿Pero por qué nunca me dijiste nada?», preguntó, tratando de entender el torbellino de emociones. Clara la miró a los ojos, la angustia iluminándole el rostro. «No podía. La familia es peligrosa. Los secretos nos mantienen a salvo, y a la vez nos matan», dijo con un temblor en la voz. Todos los murmullos se desvanecieron cuando el peso de la revelación se hizo palpable. El hombre de la chaqueta negra, aún paralizado por el impacto de la revelación, dio un paso atrás, y con un grito desgarrador, se derrumbó. «No puede ser», exclamó, como si la verdad lo hubiera empujado al borde de la locura. Julián, aún en estado de shock, se irguió. «Esto es una locura. Clara, no podemos confiar en los Montoya». Pero Marta sintió que la conexión con Clara se intensificaba. La historia las ligaba de formas que jamás imaginaron. Justo en ese momento, el estruendo de sirenas comenzó a llenar el aire. «La policía», murmuró Julián, visiblemente nervioso. «Tenemos que movernos, ya». La confusión era abrumadora, pero la revelación de Clara había encendido una chispa de determinación en Marta. «No puedo dejarte, no puedo dejar que esto te consuma», dijo Marta, estirando la mano hacia Clara, y en ese instante, la sala se iluminó con un brillo intenso, como si el caos estuviera cediendo ante la verdad que habían descubierto juntas. Pero en medio de la luz, un eco resonó. «No se irán tan fácilmente». Una figura oscura apareció al fondo, y Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aún queda mucho por revelar. Sus corazones latían con fuerza mientras se miraban, sin saber qué vendría a continuación. La verdad era un arma de doble filo, y las conexiones familiares estaban lejos de ser simples. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían realmente escapar de esta tragedia familiar? ¿O estaban condenadas a repetir los errores del pasado? La noche apenas comenzaba, y el misterio se cerraba a su alrededor. El caos se desató con la llegada de la oscuridad. El hombre de la chaqueta negra había revelado sus intenciones, pero la tensión entre Marta y Clara creció en ese instante crucial. «No te atrevas a tocarla», gritó Marta,
el miedo chisporroteando en su voz. La adrenalina la empujó hacia adelante, y esa acción desató una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. «Apártate, Marta», exclamó Julián, intentando comprender la gravedad de la situación. Pero los ojos de Clara, llenos de una ferocidad que nunca había visto, se encontraron con los de Marta. Aquella mirada era un océano de secretos. Esa conexión que compartían definía su destino. «Lo siento, Marta, pero necesito que entiendas que esto no es solo mi historia», dijo Clara, su voz temblorosa, pero decidida, mientras el hombre oscuro se acercaba aún más. «Es más grande que nosotras. Es sobre quiénes somos realmente», continuó, cada palabra resonando como un eco de antiguas verdades. Justo en ese momento, el sonido de las sirenas se volvió ensordecedor. «La policía», murmuró Julián, sus ojos buscando desesperadamente una salida. El hombre de la chaqueta negra pareció distraído, sucumbiendo al pánico que brotaba a su alrededor. «Ahora, Clara», gritó Marta, mientras ella levantaba la mano. Era un gesto sencillo, pero contenía una promesa de fuerza. «No dejaré que esto te consuma, no dejaré que te hagan daño». La puerta estalló de nuevo y en la entrada, varios agentes de policía comenzaron a entrar, sus armas listas. El silencio se tornó pesado, y el hombre oscuro retrocedió, su rostro una máscara de cólera y miedo. Había cruzado una línea. Y ahora se encontraba rodeado. «Nadie se mueve», ordenó uno de los policías, su tono autoritario resonando en la sala llena de tensión. Sin embargo, Clara no se dejaba amedrentar. «Si me tocas, la verdad saldrá a la luz y no habrá vuelta atrás», dijo, su voz firme como el acero. Marta sintió que su corazón latía con fuerza. Todo estaba a punto de cambiar. El hombre de la chaqueta negra, unido en su propia oscuridad, gritó en frustración. «Ustedes no entienden, esto no tiene que ver solo con familias. Esto es un legado de traiciones». Pero la verdad estaba fluyendo a raudales. «Es hora de que todos conozcan quiénes somos», dijo Clara, llevando su mirada hacia los agentes. «Soy una Montoya, y no me someteré más a este juego». Las palabras atravesaron como un rayo. El ambiente se volvió eléctricamente denso. Los policías se miraron entre sí, la realidad de lo que estaba ocurriendo golpeando con fuerza. Unos momentos eternos se deslizaron por el aire, antes de que el primer agente se moviera hacia Clara. «No sé lo que estás intentando hacer, pero esto se termina aquí». «Nadie va a tocarla», gritó Julián, quedándose frente a ella, el temblor de la valentía desgastando su miedo. «La verdad debe salir a la luz». Y entonces lo inesperado. Un disparo resonó nuevamente, pero esta vez no era de una pistola, sino el sonido ensordecedor de un agente. El hombre de la chaqueta negra, ahora completamente desquiciado, lanzó una mirada de desesperación. «Esto no se hace, no me dejas más opción». Pero en lugar de pánico, una ola de energía ilimitada envolvió a Marta y Clara. Con un impulso, levantaron sus manos en un acto de desafío. «La verdad liberará a nuestras familias», dijo Marta. «Nuestras historias no son solo sombras. Esto es nuestro momento». Las luces comenzaron a parpadear, creando un espectáculo visual brutal, convirtiendo la sala en un escenario de revelaciones. Y mientras las palabras salían, la multitud observaba, asombrada. La verdad finalmente flotaba en los corazones de quienes habían sido forzados a permanecer en silencio demasiado tiempo. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, el caos se detuvo. El equipo de la policía se movió con determinación. El hombre oscuro fue reducido y llevado hacia la salida. La presión que había mantenido a todos oprimidos se desvaneció lentamente, y el aire comenzó a sentirse más ligero. «¿Está bien, Clara?», preguntó Marta, acercándose a su amiga, que aún luchaba por procesar lo que había sucedido. «Tenía miedo de perderte». Clara sonrió, y en ese instante todas las sombras que las habían separado estaban desapareciendo. «Lo sé, pero ahora estamos juntas. Por fin podemos tomar el control de nuestra historia, de nuestras vidas». Con un profundo suspiro de alivio, ambas compartieron un momento, mirando lo que quedaba de aquella noche fatídica. La mancha del pasado ya no hubiera de marcar sus futuros. A partir de ahora, las decisiones eran suyas. Mientras se alejaban de la mansión, Marta sintió que el peso se disolvía. Habían enfrentado la oscuridad, y aunque el camino era incierto, lo importante era que estaban dispuestas a recorrerlo juntas.
Pero antes de que se marcharan por completo, un eco resonó en el aire. no olviden que esto no ha terminado. Las sombras se disiparon en la distancia detrás de ellas, y un nuevo amanecer se acercaba con la promesa de un nuevo capítulo, lleno de esperanza, desafíos y ese indomable espíritu que ambas compartían. Es hora de que te suscribas inmediatamente al canal. ¿No quieres perderte las próximas historias exclusivas que se vienen? Y destruye el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Recuerda compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo es crucial y solo los verdaderos fans entenderán la importancia de hacer todo esto ahora. Actúa ya.